Zona de abastecimiento baja. Aquí se comprenden los músculos de la respiración, el receptáculo aéreo y la tráquea. Músculos de la respiración. Los músculos abdominales, antagonistas del diafragma, se dividen en recto mayor, oblicuo mayor y menor y transversos. El recto mayor es aplanado y ancho, estando situado a uno y otro lado de la línea media que va desde el esternón al pubis. Se inserta arriba en el apéndice tifoides y en los cartílagos de la quinta, sexta y séptima costilla. Cuando toma como punto fijo el pubis, cumple su importante función expiradora. El oblicuo mayor posee tal designación por la dirección oblicua de sus fibras. Es ancho y se halla situado en la parte anterior lateral del abdomen. Se inserta en la cara externa de las últimas 8 costillas e inferiormente en la cresta ilíaca y pubis. El oblicuo menor, situado debajo del anterior, pero con las fibras en dirección contraria. Los transversos corren en sentido horizontal debajo del oblicuo menor a modo de faja abdominal. El movimiento combinado de todos los músculos abdominales produce la contracción y retracción de la pared del abdomen hacia la columna vertebral, proyectando hacia atrás y arriba, levantando la cúpula del diafragma. El movimiento desciende la punta del esternón y las costillas que al descender se aproximan hacia el centro del tórax. El recto desciende al esternón y los oblicuos a las costillas, originando un movimiento respiratorio esencial para el cantante. El músculo diafragma constituye la fuerza respiratoria más importante del cuerpo humano. Está en una posición interior y recóndita desde el punto de vista anatómico. Se lo define como un tabique fibroso muscular que separa el tórax del abdomen y por su colocación actúa como un pistón que moviliza el aire de la respiración. Colabora en la dinámica circulatoria y digestiva. Es considerado como órgano eje de nuestros movimientos vitales principales. Tiene forma de cúpula insertado en la punta del esternón y en las costillas flotantes y columna vertebral por detrás con potentes haces musculares y tendones. Está perforado por orificios que sirven de paso al esófago, a la arteria aorta, la vena cava y el canal linfático. El centro sirve de apoyo a las fibras musculares y como lecho al corazón. La cúpula diafragmática alcanza normalmente el nivel de la sexta costilla, lo que lo muestra situado en la mitad de la caja torácica. El diafragma funciona de un modo automático en la respiración, ajeno a la voluntad de su dueño. Como cuando estamos dormidos, puede moverse voluntariamente como lo tienen que hacer cantantes o cualquier persona que quiera respirar bien. Debe manejarse consciente e inteligentemente. Hay un paralelismo funcional entre el corazón y el diafragma, este a la respiración, lo que es el corazón a la circulación. Los músculos intercostales, aquellos que ejercen una acción sobre las costillas, elevándolas, constituyen la llamada musculatura accesoria de la respiración, pero su control es difícil, sobre todo en la expiración, y no poseen gran importancia desde el punto de vista del cantante. El receptáculo aéreo. Los pulmones constituyen una especie de almacenes de aire de carácter elástico que se comprimen y dilatan alternativamente en el proceso de expirar e inspirar, con una función esencial para sobrevivir: absorción de oxígeno y expulsión de anhídrido carbónico, esencial para la voz por ser el aparato vocal un instrumento de viento. Forman dos sacos de aspecto esponjoso compuestos por alveolos en contacto con los vasos sanguíneos, donde se produce el intercambio de oxígeno por el anhídrido carbónico. El pulmón derecho se divide en 3 lóbulos, mientras que el izquierdo contiene 2, ocupando el lugar del tercero el corazón. Cada pulmón está rodeado por una membrana serosa que facilita el deslizamiento de estos sobre las paredes torácicas que los alojan.
El aire que penetra en los pulmones se distribuye igual en toda su extensión, únicamente variará su grado de hinchazón total según sea la masa aérea inspirada. Si la fuerza inspiradora es solo diafragmática hacia abajo, estos se ahuecan y esponjan hasta su extremo más elevado gracias a su elasticidad, ventilándose en su totalidad. Los bronquios son dos árboles que, pendiente de la tráquea, penetran en ambos pulmones y se ramifican, originando los bronquios secundarios y estos, a su vez, los bronquiolos, cuyos extremos van a incidir en los alveolos pulmonares. La misión fundamental de los bronquios es distribuir por toda la masa pulmonar el aire procedente del exterior y servir de tubos de escape del mismo, una vez cumplida su función. Caja torácica es una especie de jaula que encierra y protege a los pulmones. Está limitada por la columna vertebral, por detrás y por el esternón. En la parte anterior, sirviendo ambos de soporte a los arcos costales. Los arcos costales o costillas, en el número de 24, 12 de cada lado, se dividen en 7 esternales y 5 falsas. Las 3 primeras se unen al esternón por medio del cartílago de la séptima costilla y las 2 últimas se pierden en la carne, recibiendo el nombre de flotantes. Las costillas, por su forma arqueada, pueden modificar su curvatura como un resorte. Cuando sucede esto, entran en elasticidad con una tendencia a recuperar su posición original. No todas las costillas poseen el mismo grado de valor respiratorio. Por la acción del diafragma y de los músculos intercostales, la caja torácica aumenta su diámetro en la zona media y baja en el momento de la inspiración, y al cesar la fuerza de los músculos inspiradores tiende a recobrar su posición de reposo, realizando una presión hacia adentro de carácter expirador. La tráquea es un tubo de anillos cartilaginosos que desciende por delante del esófago hasta la mitad del pecho, entre los 2 pulmones, y se bifurca en los 2 bronquios. El mecanismo respiratorio. La función respiratoria se compone de 2 movimientos opuestos, inspiración y expiración. El órgano central de la respiración son los pulmones, ayudados por un motor que altera constantemente su elasticidad. En la respiración habitual, el movimiento muscular inspiratorio se produce de un modo automático por mandato de los centros nerviosos del bulbo raquídeo. Cuando la sangre aumenta la concentración de anhídrido carbónico por el proceso de combustión del organismo animal, esta concentración excita a los centros vulvares, produciéndose por un acto reflejo un movimiento inspirador para conseguir la oxigenación de la sangre. Los centros nerviosos ordenan contraerse al músculo diafragma y esta concentración provoca la acción extensora de la caja torácica y en consecuencia la dilatación de las paredes de los pulmones, que al aumentar de capacidad se llenan automáticamente en todo su volumen a causa de la presión atmosférica exterior. El movimiento expiratorio se produce por la mecánica de la pieza distendida que busca recobrar su posición y medida original, es decir, se causa la expulsión del aire por la fuerza elástica retráctil del tejido pulmonar y de las costillas, que tienden a su formación primitiva unida a la acción de los músculos intercostales internos. En la respiración habitual, la inspiración es una manifestación activa, la expiración es prácticamente pasiva. Al tratar la psicología respiratoria se distinguen 3 tipos de respiración posibles, dependiendo de la movilidad relativa de las diferentes partes del aparato respiratorio. 1. Costal superior o davicular. 2. Abdominal. 3. Costo diafragmático abdominal. Estos tipos no suelen ser puros y se combinan entre sí. Para el canto se recomienda el tercero por ser el más completo y se rechaza de plano el tipo superior o clavicular por el carácter casi inextensible de la caja torácica en su parte más alta y la falta de extensión de la parte baja que esta respiración lleva consigo. La inspiración del cantante ha de ser profunda, tendiendo a llenar primero la zona inferior de su receptáculo aéreo
con lo que completar después el llenado de la zona superior será tarea fácil. Esta toma de aire ha de realizarse con la sensación de que el contorno del cuerpo a la altura del abdomen se expansiona, de que el estómago y vientre se dilatan y no trae consigo ningún embaramiento de los músculos superiores, por lo que es beneficiosa para la emisión vocal libre. Otro método citado para verificar si la respiración es total es estando uno de pie, colocando las manos en las dos costillas inferiores. La inspiración debe dar la impresión de que se empieza en el mismo lugar en que se colocan las manos y se continúa a través del tórax, para producir la sensación de que la columna de aire alcanza hasta la cabeza. El mecanismo fisiológico de la inspiración. En el momento de la inspiración se contraen las fibras musculares del diafragma, rectificando su curvatura y aplanando y descendiendo la cúpula diafragmática. Este descenso y aplanamiento del diafragma lleva consigo una ampliación del diámetro torácico en todas direcciones al empujar los puntos del tórax a que está ligado, costillas, esternón y cartílagos costales, y la cúpula diafragmática al descender empuja al contenido abdominal hacia abajo y adelante. La sensación inspiratoria es de que el contorno del cuerpo a la altura del abdomen se expansiona, de que estómago y vientre se dilatan. Aumentar las dimensiones de la caja torácica en todas direcciones y por un mecanismo de succión, el tejido elástico pulmonar se esponja y ahueca en todo su volumen, produciéndose la entrada del aire a todos los alveolos por la presión atmosférica. El diafragma es la fuerza respiratoria más importante del cuerpo humano. El canto exige un control tanto de las inspiraciones como de las expiraciones, por lo que ambas fases de la respiración para cantar han de ser activas y dominadas. Las contracciones diafragmáticas han de seguir el mandato de la voluntad del cantante. Precisará el aire en cantidades mayores que las normales para vivir y con mayores urgencias. El cantante habrá de aprender a realizar el llamado golpe de diafragma para conseguir inspiraciones rápidas. Un exceso de aire inspirado puede ser también perjudicial para la emisión y a la larga conducir al enfisema pulmonar. Expiración con producción de sonido. La expiración en nuestra función respiratoria habitual es un fenómeno pasivo. En el canto es completamente activa y ha de estar controlada porque con ella se produce la voz. Se canta con la expiración. El cantante, al comenzar su canto, ha de tener la sensación de estar sentado sobre su vientre. Ha de sentir cómo su tronco descansa sobre la zona abdominal inferior. Se iniciará la presión expiratoria de los músculos abdominales. Esta presión se ocupará al principio en la parte más inferior del abdomen para permitir al diafragma una relajación suave y medida, y se continuará con un movimiento abdominal hacia adentro y ascendente progresivo. Al comienzo de la frase cantada, esta presión abdominal será suave, porque hay en tal momento otras fuerzas expulsoras de aire, las costillas. Y a medida que éstas ceden, crece la acción abdominal, ha de ser suavemente creciente en proporción inversa a la disminución de la fuerza elástica retráctil del tejido pulmonar, cartílagos y arcos costales. Es muy importante que el cantante sea consciente de la clase de sonido que va a atacar. No es lo mismo empezar con un tono agudo que con uno grave. Cuando el cantante ataca un sonido sin ningún mandato sobre el aire, este sale al principio con cierta fuerza por las causas ya citadas. Al no regularse la salida de aire, este se pierde sin servir al sonido, por lo que el canto queda incapacitado.